Buenas noches. En el día de hoy estaremos hablando en relación al tema número 8 de Derecho Internacional Privado. El tema número 8 corresponde a lo que es el estatuto personal, la capacidad, la ley personal, el principio de nacionalidad y el principio de domicilio en el derecho internacional privado. Son conceptos interrelacionados que definen la condición jurídica de las personas y la aplicación de las normas en sus relaciones personales. Un poquito acá. Ya, seguidito, muchachos, para dejarle constancia del video que hemos grabado de la clase correspondiente. Ok, vemos entonces, muchachos, que el estatuto personal se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan su condición en cuanto a las personas físicas, determinando su capacidad y sus relaciones familiares. Se centra en aspectos como el nacimiento, ya que la mayoría de la edad, en cuanto al matrimonio, la filiación, la patria potestad y la sucesión hereditaria. También toma en cuenta lo que es la capacidad de las personas y que por otro lado se refieren a la actitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. A eso se refiere la capacidad de las personas. Está también esta capacidad que puede ser plena o limitada, dependiendo de la edad, la salud mental y otras circunstancias. Vemos como cada día el ser humano se va deteriorando por cuestiones de salud y bueno, ya las condiciones ya no son las mismas, pues. A eso se refiere lo que es la parte del estatuto personal. En la ley personal es un elemento muy clave, muy elemental del estatuto personal, ya que se refiere al conjunto de normas que aplican a una persona en función de su nacionalidad, ¿sí? En cuanto a su domicilio, según el principio de nacionalidad o el principio de domicilio, respectivamente. Depende de cualquier caso que se pueda aplicar estos elementos. Y en cuanto a la ley personal se refiere. Estos principios buscan determinar qué legislación, muchachos, qué legislación podemos relacionarlo con la parte personal de un individuo, especialmente en cuanto a situaciones internacionales o con algunos elementos fronterizos. En principio, la nacionalidad establece que la ley aplicable es la ley país del que la persona es nacional. Es decir, que mientras que en el principio de domicilio indica que la ley aplicable es la del lugar donde la persona tiene su residencia habitual, aquí no. Aquí se toma en cuenta la nacionalidad en sí, pues el estado del cual es nativo esa persona. Y finalmente vemos que la elección entre ambos principios pueden variar según el ámbito jurídico específico y la legislación de cada país. Luego pasamos a ver el tema número 9, ya que el tema número 8 estaba referido al tema de lo personal. En este artículo explicativo vamos a encontrar una serie de elementos que son muy importantes en cuanto al derecho internacional privado se refiere. De esta forma vamos a pasar a explicar un poco el tema correspondiente al tema número 9. Este tema número 9 se refiere a las obligaciones convencionales y a las que se forman sin convención, es decir, con convención y sin convención.
en cuanto al derecho internacional privado se refiere. Las obligaciones convencionales y las que se forman sin convención en el derecho internacional privado constituyen dos categorías fundamentales que rigen las relaciones jurídicas internacionales. Ambas se diferencian principalmente en su origen y formación. Obligaciones convencionales. Las obligaciones convencionales nacen de un acuerdo expreso de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional. Generalmente se refieren a estados. Estos acuerdos podemos observar que pueden tomar diversas formas, como lo son los tratados, los convenios o contratos internacionales. La base de estas obligaciones residen entonces en el principio de la autonomía de la voluntad, donde los estados acuerdan libremente asumir ciertas responsabilidades, ya que el incumplimiento de estas obligaciones pueden dar lugar a las responsabilidades internacionales reguladas por el derecho internacional público. En cuanto a las obligaciones sin convención, observamos que las obligaciones que se forman sin convención surgen de fuentes distintas a un acuerdo expreso, es decir, que éstas pueden derivar de principios generales del derecho, la costumbre internacional o decisiones judiciales. A diferencia de las obligaciones convencionales, estas no se basan en la voluntad de los estados, sino en la existencia de normas jurídicas objetivas que se imponen en todos los sujetos de derecho internacional. Su aplicación se fundamenta principalmente en cuanto a la necesidad, nos estamos refiriendo, para mantener un orden jurídico internacional estable y predecible. Un ejemplo claro son las normas de derecho internacional humanitario que protegen a los civiles en conflictos armados, independientemente de la voluntad de los estados involucrados. La diferencia entre obligaciones convencionales y las obligaciones que se forman sin convención en el derecho internacional privado. En primer lugar tenemos lo que es la parte principal o la diferencia que radica en el origen de la obligación como tal. Acuérdense que las obligaciones son de ambas partes, ¿sí? Y entonces estas se deben de cumplir. Incluso cuando nosotros hacemos algún tipo de contrato, bien sea convencional o no convencional, estamos hablando de esta parte o aplica esta parte de las obligaciones. Esta principal diferencia radica entonces en lo que es el origen de la obligación. Convencional se refiere al acuerdo, un acuerdo expreso, versus no convencional, que es la fuente objetiva del derecho. Esto implica entonces, muchachos, la diferencia en la forma de la creación, interpretación y aplicación de las normas. Las obligaciones convencionales se interpretan a la luz del texto de acuerdo y a la intención de las partes, mientras que las obligaciones no convencionales requieren de una interpretación más amplia, teniendo en cuenta la práctica estatal y la jurisprudencia internacional. Entonces podemos indicar que ambas categorías son esenciales para el funcionamiento del derecho internacional privado, regulando las relaciones jurídicas internacionales de manera diversa, pero complementarias. Tenemos unas fuentes bibliográficas que fueron utilizadas en esta clase. Aquí le dejamos la bibliografía y el perfil del profesional con especialización. Un abogado con especialización, maestría o doctorado, con experiencia de más de 3 años en proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí le tenemos el fin o la terminación de este tema. Muchas gracias.